La exopolítica, reflejada en el continente americano, está marcando una tendencia de cambio gigantesco. Las piezas del ajedrez que habían sido acomodadas por ciertas casas extraterrestres que controlaban la política en muchos de los países que forman parte de América como continente, está llegando a un cambio, a una brecha gigantesca. Estamos entrando a un fenómeno gigantesco que es un matriarcado geopolítico. El que siempre se había creído dueño de América, que incluso se refiere a su propio país como América, porque el resto de América es el patio trasero de Estados Unidos, como nos han visto, literalmente está entrando en una crisis energética, en una crisis política, en una crisis geopolítica que no va a durar 2 o 3 meses, va a durar muchas décadas. El fenómeno del matriarcado está llegando a América y México literalmente es en donde inicia este cambio. El proceso del matriarcado político significa que van a llegar más mujeres a puestos muy altos en varios países de Latinoamérica. Y esos países latinoamericanos en donde van a empezar a gobernar cada vez más mujeres, si es que Estados Unidos no hace sus fraudes, pues literalmente volteará el tablero del ajedrez y pondrá de cabeza a Estados Unidos. El día de hoy vamos a platicar de manera rápida un tema sumamente interesante que es los próximos cambios políticos o geopolíticos en toda Latinoamérica. Y Latinoamérica va a ser el parteaguas para la economía europea. Todo se pondrá de cabeza para Europa y Estados Unidos por el matriarcado político. Bienvenidos. Hola, linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Me da mucho gusto estar nuevamente juntas y juntos para platicar este tema de exopolítica, específicamente de geopolítica, que de verdad es increíble lo que está pasando en un territorio que ha sido sumamente saqueado, ha sido un territorio sumamente deseado y peleado entre varias castas extraterrestres desde siempre. Y me refiero a América como continente. Lo que está sucediendo actualmente en los países latinoamericanos, para ser específicos, es un cambio de discurso político gigantesco. Estamos viendo cómo después de que una casta extraterrestre ha explotado literalmente desde hace décadas y décadas a todo el territorio latinoamericano, creyéndose los dueños, refiriéndome a las entidades que crearon la empresa llamada Estados Unidos, después de tantas décadas de sometimiento, poco a poco, paso a paso, se están quitando las cadenas que esta casta reptil ha venido esclavizando y controlando a todo este territorio. La casta extraterrestre que creó el imperio o la empresa que es Estados Unidos, pues es una casta que viene creando imperios desde hace siglos, desde toda la historia de la humanidad sobre la faz de la Tierra. Desde que crearon Babilonia, Mesopotamia, Sumeria, de ahí se fueron a lo que fue el antiguo Egipto. Ellos crearon lo que actualmente es Roma, literal, la antigua Roma, lo que hoy es el Vaticano, porque la antigua Roma sigue siendo el Vaticano, y de ahí crearon la corona inglesa, la corona española, la corona francesa, la corona italiana, y todas estas coronas en donde ellos eran los reyes y ellos decían a quién iba para arriba y quién iba para abajo. Ellos se han dedicado prácticamente en gran porcentaje a crear empresas, a esclavizar, y su negocio ha sido el derramamiento de sangre, el saqueo de los recursos de muchos países, y pues América Latina ha sido uno de los peces gordos, una de las gallinas de los huevos de oro que más han saqueado desde siempre. Actualmente estamos viviendo un cambio político gigantesco y estamos viendo una batalla brutal entre estas castas extraterrestres que por un lado son los derechistas, por decirlo así, y por otro lado son la izquierda.
Como bien lo he contado y bien lo han escuchado en este canal desde hace muchos años, hay una casta reptil y hay una casta luciferina, Cthulhu, que están en una guerra tremenda. Y lo que está pasando actualmente es el reflejo de esta batalla. ¿Qué está sucediendo actualmente? Está empezando un fenómeno que yo no creí jamás que fuera a pasar tan rápido. Desde hace muchos años hemos venido platicando aquí en YouTube y en TikTok y en las distintas plataformas digitales ciertos aspectos políticos, geopolíticos o exopolíticos. Y ahí mencioné hace mucho tiempo que en algún momento América y justamente México iba a ser el parteaguas de un matriarcado que iba a ir ramificando, que iba a ir extendiendo sus tentáculos a los diversos países de América Latina. América Latina es una de las zonas más ricas del planeta. América Latina es un bloque de riquezas gigantesco que podría competirle a cualquier bloque económico del planeta. América Latina es infinitamente más rico que todo el bloque europeo, con eso les digo todo. En realidad Europa y los países que se han creído potencias como España, como Francia, como Italia, pues prácticamente son países vagos, son países, su Unión Europea es algo vago, es algo inexistente, es una falacia, porque en realidad la riqueza que tienen esos países pues prácticamente proviene de África, de Asia y de América. España ya no es nada sin el saqueo que le está haciendo a México. España ya no es nada sin el saqueo de combustibles que controlaba en México. Francia ya no es nada sin lo que le estaba robando a Burkina Faso. Italia ya no es nada. Alemania, siendo el corazón europeo, el que bombeaba la sangre a toda la Unión Europea, está de rodillas ante México pidiéndole que le dejen vender más coches aquí y hacer más negocio. El tablero se está volteando. El ajedrez que era más cómodo para estos países reptiles literalmente se está volteando. Y el parteaguas mundial está siendo México, porque el matriarcado mundial en aspecto geopolítico está iniciando en México. México puso la primera ficha, la primera pieza importantísima en este nuevo tablero geopolítico del matriarcado. Claudia Sheinbaum literalmente está volteando de cabeza lo que es Estados Unidos. Uno de los objetivos del gobierno de Claudia Sheinbaum es evidenciar la suciedad que existe en Estados Unidos. Así como Andrés Manuel tuvo un objetivo clarísimo de evidenciar la suciedad del PRI y del PAN desde hace décadas, lo logró y eso hizo que llegara Claudia Sheinbaum al poder. Y Claudia, siendo aún más preparada y más inteligente que AMLO, pues AMLO fue su profesor, fue su maestro, Claudia lo superó. Y el nivel de estrategia de AMLO es brutal, es gigantesco. Y Claudia es mucho más estratega que AMLO. Es decir, la alumna rebasó al profesor, lo cual hace al profesor un maestro. Y esto no se trata de irle a Morena, al PRI o al PAN, ya lo he platicado desde siempre. Se trata de entender los movimientos que existen geopolíticos en esta sociedad planetaria provenientes de las entidades que controlan a los actores políticos. Lo que está sucediendo en México son los cimientos de un matriarcado que no está queriendo entender Estados Unidos. Estados Unidos, estando acostumbrado a saquear a Colombia, país en el que estoy ahorita justamente, estando acostumbrado a saquear a México, a Panamá, a Chile, a Argentina, a quien se le ponga enfrente, y eso estoy hablando nada más de América. Pero si nos vamos a Asia, si nos vamos al Medio Oriente, si nos vamos a África, han saqueado por todos lados. Estados Unidos ha bloqueado una cantidad de países tremenda. Y Haití es el resultado de sus bloqueos. Venezuela es el resultado de sus bloqueos. Y Rusia es uno de los países más bloqueados. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos siempre ha querido ser el que mueva las fichas en todo este tablero. Y esto está cambiando. El plan del matriarcado es un plan que viene desde hace mucho tiempo y tiene que ver con Rusia, con China y con México. Esos tres países y también con India son los que empezaron a mover las fichas y decidieron que el país más cercano y con el cual depende gran parte de la economía estadounidense, el cual es México, tenía que empezar el cambio. Si bien los socios comerciales más importantes entre México y Estados Unidos, para Estados Unidos su socio comercial más grande es México y viceversa. El socio comercial más grande de México es Estados Unidos. Son economías que están amalgamadas y la única forma de reventar la economía estadounidense para que queden
arrodillados y no den más molestias es a través de México. El matriarcado es el plan más grande, uno de los planes más grandes que a nivel mundial se está llevando a cabo. Cuando llega Claudia Sheinbaum, empieza ese tablero de ajedrez a moverse desde ahí. Como lo hemos venido platicando aquí en el canal, desde hace meses Estados Unidos no le levanta la voz a México, desde que estaba Andrés Manuel, de hecho. Pero cuando llega Claudia, su voz es más rígida. El propio Andrés Manuel lo dijo: yo soy muy fresa, yo soy muy tranquilo. Claudia, cuando quede, van a ver cómo se convierte en un león, en un felino gigantesco, en una leona. Y eso ya lo entendió Donald Trump. Cuando México le corta todos los recursos que saqueaba España, Francia, Italia y el propio Estados Unidos, empieza la crisis en todos estos territorios. Estados Unidos, siendo el país más endeudado, ahora va a ser mucho más endeudado. ¿Por qué? Porque países como Colombia, que eran saqueados y controlados por Estados Unidos durante muchas décadas, Estados Unidos controlaba partidos políticos aquí, igual que creó partidos políticos en México como el PRI y el PAN, creación estadounidense, y con eso saqueaban a México. Colombia ha sido saqueado y controlado desde hace décadas por los grupos delictivos que aquí instaló. Los mismos grupos delictivos que la DEA vino a corretear acá, a terminar acá, los crearon la misma DEA y las mismas agencias de inteligencia. Colombia ha sido uno de los países más saqueados, al igual que México. La historia de Colombia y de México son muy parecidas, han sido totalmente saqueados. Y ahora, con la llegada de Petro hace unos años, Petro no ha permitido que Estados Unidos meta las garras. ¿Por qué? Porque Petro va hacia otro lado. Petro es aliado de Claudia Sheinbaum. Y curiosamente el matriarcado está empezando acá en América Latina. Por un lado, en Colombia vienen las votaciones el siguiente año, si no estoy mal en fechas. ¿Y qué está sucediendo aquí? Bueno, pues como está viendo Estados Unidos que la izquierda está ganando mucho territorio en América Latina, auspiciado en gran parte por México, si Estados Unidos no comete fraude, no desestabiliza, no viene a hacer sus marranadas como lo ha hecho en México desde hace sexenios, seguramente esta precandidata que se llama María José Pizarro, me parece, ella es posiblemente una de las cartas fuertes para que continúe la izquierda aquí en Colombia. Y esto no tiene nada que ver con si nos cae bien o mal Petro, no tiene nada que ver si somos de izquierda o de derecha, simplemente estamos describiendo lo que está pasando aquí. Petro vino a fortalecer la izquierda que está tomando un poco de fuerza en Colombia y van a hacer todo lo posible porque quede esta María José, que de hecho María José estuvo en la fecha en que Claudia Sheinbaum ganó, la saludó y fueron y estuvieron platicando. Colombia, si llega a quedar esta niña acá como presidenta, va a convertirse en un dolor de cabeza para Estados Unidos gigantesco, porque no va a permitir que sigan teniendo las garras metidas aquí en México. Por eso en Ecuador hace unos meses hubo un fraude gigantesco como el que sucedió con Calderón y con Peña Nieto y con Carlos Salinas de Gortari, porque Estados Unidos no quería que llegara Luisa, me parece que se llama, la que era candidata, aunque no dudo que en las siguientes elecciones ella quede. Y la otra amenaza que está viendo Estados Unidos es Chile. Boric, el actual presidente, este jovencito que es presidente de Chile, tomó la decisión de irse hacia un lado de la balanza, siendo ya, por decirlo así, aliado de México y de la izquierda latinoamericana. Pues ahora una amenaza gigantesca que ve Estados Unidos es una candidata que seguramente si Estados Unidos no hace las truculosas actividades que acostumbró a hacer en México, que acostumbró a hacer en muchos otros países, lo que hizo en Ecuador hace unos meses, bueno, pues esta mujer que es Janet Jara, me parece que es su apellido, ella abiertamente ha dicho: yo soy comunista y voy a meter todo lo que sea posible para que Chile salga de las garras de los estadounidenses. Es decir, habrán más Claudias Sheinbaum en distintas partes del planeta. Y esto va a hacer que las economías más poderosas de México estén
ya fuera de las garras estadounidenses y se va a empezar a unir un bloque muy grande en América, un bloque de matriarcado. Por ahí en Honduras está Xiomara Castro y bueno, poco a poco, con el paso de los años, se va a ir formando este matriarcado. Estados Unidos va a hacer hasta lo imposible porque no suceda en Chile esto, porque no suceda esto en Colombia, como en Ecuador sucedió, y va a querer hacer lo mismo de golpes de estados, como lo hizo con Perú y como lo quería hacer en Bolivia, lo ha querido hacer justamente en Brasil. ¿Por qué? Porque Lula pues es una persona que metió a los BRICS a Brasil, que es aliado de México, y entre Brasil y México son las economías más fuertes de Latinoamérica. Y ahorita no tienen casi relaciones políticas. De hecho, Lula no soporta a Trump. Esto está ocasionando que se armen bloques económicos mucho más grandes como los BRICS. Y si bien México no pertenece abiertamente a los BRICS, México está dentro de los BRICS. El problema es que Estados Unidos depende económicamente de México y México de Estados Unidos, como lo mencioné ahorita. Y lo que no ha visto Donald Trump o las entidades que controlan esta empresa que se llama Estados Unidos es que adentro de Estados Unidos hay millones de mexicanos que en el momento en que empiece a acrecentarse más la crisis, esos mexicanos que están dentro de América van a convertir a toda esta zona como en un aliado de México. De hecho, los latinoamericanos que están viviendo en Estados Unidos, en California, serían como, si fuesen como un país, serían como la quinta potencia del mundo, porque su economía es muy grande y lo que producen es muy grande. Y curiosamente, son latinos, lo cual significa que son el caballo de Troya dentro de Estados Unidos. Y en algún momento más adelante, en unos añitos, no dudo que México retome su territorio. Y aquí viene un punto bien delicado. Los países que dependen y son aliados de Estados Unidos, como Ecuador, como El Salvador, por poner dos ejemplos, pues literalmente van a resentir la crisis que va a afectar aún más a Estados Unidos, porque literalmente El Salvador depende del dinero que viene de Estados Unidos. Y aquí viene un dato curioso. Presidentes que han entregado su país a Estados Unidos como Milei y como El Salvador, pues literalmente van a pagar todos los platos rotos que Estados Unidos está ocasionando. Recordemos que México apoyó muchísimo a Bukele. De hecho, hay videos en donde Bukele le agradece al presidente López Obrador y lo enaltece diciendo que México debería aprovechar y agradecer al presidente que tienen, cuando lo mencionó en esa época. México lo ayudó económicamente. De hecho, México apoyó para que se hicieran las cárceles. México apoyó con distintos programas a El Salvador para que entrara más dinero y se moviera más la economía, con el fin de que no hubiese tantos salvadoreños que se fueran a México y hacia Estados Unidos para parar la migración. Pues Bukele volteó bandera y ahora ya es un sirvientito, lustra zapatos de lo que es Estados Unidos. Por otro lado, Estados Unidos siempre se ha querido meter a Venezuela. Y aquí no es que nos caiga bien o mal Maduro. No se habla en ese aspecto de irle a un partido a otro, porque en pleno 2025 que estamos, bueno, pues sería una tontería creer que un gobernante o que un presidente nos va a cambiar la vida. Eso es tan absurdo como creer que un arcángel o como una virgencita o un santito nos van a arreglar la vida. No, la tenemos que arreglar nosotros. Entonces, lo que está sucediendo en Venezuela es que Estados Unidos no ha podido meterse y Estados Unidos está en un gran problema. El problema es que a Estados Unidos se le está acabando su petróleo y es la demanda de petróleo de Estados Unidos, la tiene que comprar de Canadá y de algunos otros países. Lo que va a suceder es que se va a acrecentar más la crisis y Estados Unidos peleándose con Canadá cuando eran como amalgamas, puede ser que Canadá deje de venderle petróleo a Estados Unidos e incluso a bajarle el nivel de electricidad que le vende, porque la parte norte de Estados Unidos depende de la electricidad canadiense. Entonces, lo que ha hecho Donald Trump literalmente es pelearse y amenazar a todo mundo. Y lo que está haciendo es fortalecer a los bloques contradictorios a Estados Unidos. Los BRICS cada vez son más países y de poquito a poquito han ido sumando un Producto Interno Bruto gigantesco que ya está llegando a un nivel parecido al de los estadounidenses junto con México y junto con este bloque europeo. Aquí el problema es que el matriarcado de América Latina va a crear una crisis en El Salvador, en
en Argentina, en Estados Unidos y por supuesto en Europa, porque el bloque latinoamericano va a ser infinitamente más grande y más fuerte, más poderoso que toda la Unión Europea junta. A esto súmenle que Rusia es aliado de México. A esto súmenle que en México hay bases rusas subterráneas que ni por aquí les pasa que están. Por eso Estados Unidos no se atreve a entrar a México otra vez, porque sabe que Rusia, el Kraken ruso y el Kraken mexicano son los mismos, exactamente los mismos. Es bien importante entender que Estados Unidos depende de las tierras raras de China. Y en el momento en el que China decida quitarle las tierras raras, Estados Unidos se queda sin toda la tecnología que surge de las tierras raras. Es decir, no van a tener semiconductores, no van a tener tecnología, no van a tener baterías eléctricas, no van a tener satélites, no van a tener cableado de internet, no van a tener miras nocturnas, visiones nocturnas, no van a tener herramientas militares y pues prácticamente ese sería el tiro de gracia para Estados Unidos. China sabe que tiene del cuello, por no decir otra palabra, a Estados Unidos. México sabe que tiene del cuello a Estados Unidos. Estados Unidos va a acrecentar cada vez más esta crisis y lo que está sucediendo con el matriarcado es una de las amenazas más grandes que en Estados Unidos, las entidades que se mueven, que controlan Estados Unidos, ese es uno de los miedos y de las amenazas más latentes que tienen ahorita. Por eso están desesperados en México y así como ya perdieron la Suprema Corte de Justicia, ya perdieron la Comisión Federal de Electricidad, ya les quitaron de las garras Pemex, ya les quitaron de las garras absolutamente todo, uno de los eslabones más fuertes o de las garras que tenían metidas hasta el tuétano en México son en los diputados y senadores plurinominales que existen en México. Los plurinominales, para los que no están en México, son senadores y diputados que no fueron votados por el pueblo, fueron elegidos por otros diputados y senadores. Y metían al amante, al esposo, a la esposa, al amigo, al compadre y eran controlados desde Estados Unidos para tener mayor poder en levantar la mano y en crear leyes o en descongelar cuentas, etc. Eran mayoría. Ahorita uno de los tiros de gracia que le queda prácticamente a Estados Unidos en sus garras que tienen metidas es la desaparición de los plurinominales y el quitarle el 50% aproximadamente del presupuesto electoral. Dinero que con el cual los partidos políticos como el PRI y el PAN que responden a Estados Unidos, que son sus hijos estúpidos y son los que han creado todo el chiquero político aquí en México, pues prácticamente quedarían noqueados. La oposición en México va a desaparecer en muy poquitos años. El PAN y el PRI van a perder el registro pronto. Y la forma en cómo lo van a ocasionar para que esta caída sea estrepitosa es literalmente con la reforma electoral que ahorita metió Claudia Sheinbaum y que seguramente se va a aprobar. Estados Unidos está haciendo hasta lo imposible para que no suceda eso. Y una vez que en México pase eso, que no haya plurinominales y que en Colombia y que en Chile queden estas dos presidentas o candidatas, prácticamente la crisis en Europa, en El Salvador, en Ecuador y en el propio Estados Unidos se va a acrecentar, porque entonces uno de los bloques que va a ser de los más grandes se va a empezar a conformar. No es coincidencia que me parece que hoy Claudia Sheinbaum estuvo en Guatemala o mañana va para allá, no me acuerdo bien, en Guatemala y en Belice. Debemos entender que Guatemala ya tiene un presidente de izquierda y ese presidente va a empezar a poner los cimientos para unificar más a México, Belice y Guatemala. Y uno de los puntos que van a empezar a platicar es llevar el Tren Maya desde México a Belice y Guatemala. Y de ahí, de hecho, Petro lo mencionó. Petro dijo, deberíamos de traer el Tren Maya hasta Colombia. Geográficamente hay aspectos en donde no se puede por el tapón del Darién y todo eso. Pero eso es el pretexto para crear un bloque económico. Y no dudo que en algún momento Cuba, que ya han levantado la mano para decir queremos ser parte de México, no dudo que en algunos años, no estoy diciendo que sea en 3 meses, en varios años, varios países, después de empezarse a conectar con vías férreas y muchos otros cambios, pidan ser parte de México. Es un poco complicado que esto suceda, pero no es imposible. Entonces México crecería, pero en realidad no sería México,
sería el matriarcado latinoamericano. Reventaría por completo si las economías de estos países se unen. Incluso El Salvador va a tener que regresar arrodillado, no creo que Bukele, pero sí alguno de sus gobernantes se va a dar cuenta que no va a poder seguir adelante cuando los Estados Unidos estén tronados. Es bien importante entender todo lo que está sucediendo en la sociedad y más en América Latina, porque América Latina es el parteaguas a nivel exopolítico, geopolítico y político, e incluso espiritual, energético, frecuencial, por decirlo así, en todo el planeta. Este tema me lo pidieron hace unos días. Llevo acá unos días en Bogotá. Estoy acá dando las conferencias y talleres. De hecho, muchas gracias a todos los que vinieron de varios países, que vinieron de Venezuela, vinieron de Guatemala, vinieron de Ecuador y obviamente de Colombia, de México también vinieron hasta acá. Ha estado súper linda la semana Akáshica, ya mañana terminamos y pues simplemente agradecerles. Y muchas personas de los talleres y de externos han pedido que platique qué está sucediendo con Colombia, con Venezuela, con Maduro. Me preguntan mucho de Maduro y pues realmente nos caiga bien o nos caiga mal, lo que ha hecho Maduro es no permitir que se meta a Estados Unidos, porque obviamente las reservas que tiene Venezuela, la riqueza que tiene Colombia, la riqueza que tiene Ecuador, bueno, se la quieren llevar para allá. Por eso hice este video, porque me estuvieron preguntando muchísimo por acá, y aquí está un poquito de manera corta, lo más corta que pude, y más explícita esta explicación. Muchísimas gracias de verdad por todos estos temas. Me despido recordándoles las fechas que tenemos próximamente. Déjenme abrir aquí mis fotos para ver las fechas que vienen próximamente. Aquí están, mire. Bogotá, ya estamos acabando la semana Akáshica, pero nos vamos a ver en Ciudad de México con nivel 1 y 2 de registros akáshicos, nivel 1 y 2 de multidimensión. Esto es el 27 y 28 de septiembre. Esta semana cerramos el grupo seguramente porque ya está casi lleno. Así es que los últimos reservas con mi hermana o conmigo al 55 32 23 58 66 y 55 86 14 19 70 son los últimos lugares, ya está casi lleno, sobrarán 5 o 6 lugares nada más. Y nos vamos a ver entonces 27 y 28 nivel 1 y nivel 2 de registros akáshicos. Nos vamos a ver también en Monterrey del 3 al 9 de octubre. Ese es un grupo pequeño, así es que reserven lo antes posible. También ya se está llenando. Del 3 al 9 de octubre, todos los talleres, todas las conferencias. Vamos a tener razas cósmicas. Recuerden que es una conferencia de cooperación voluntaria. Vamos a tener nivel 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 de registros akáshicos. ¿Qué vemos en nivel 1? Recordamos cómo trabajar con nuestra propia multidimensión, a lo cual muchos le llamamos registro akáshico. Nivel 2, recordamos cómo trabajar con la multidimensión de otras personas, de planetas, de situaciones, de animalitos, de mascotas, de sueños, de lo que se pudiesen imaginar. Todo tiene multidimensión y se puede trabajar con esa energía. Nivel 3, vemos linaje biológico, ancestral y cósmico. Y vemos vidas pasadas en ese mismo taller. Nivel 4 vemos ego y soberbia. Nivel 5 otro linaje que es linaje sexual. Y nivel 6 vemos vidas paralelas y plan cósmico. Entonces nos vemos en Monterrey del 3 al 9 de octubre. Nos vamos a ver en Oaxaca también el 17, 18 y 19 de octubre. Razas cósmicas nivel 1 y nivel 2. Ese grupo es pequeñito también. Así es que se va a llenar rápido y reserven lo antes posible. Octubre 17, 18 y 19 es viernes, sábado y domingo. En octubre 17, 18 y 19 en Oaxaca. Nos vamos a ver también en Ciudad de México en noviembre con los niveles 3, 4, 5 y 6. Vayan reservando también, es en noviembre. Y nos vamos a ver en Playa del Carmen el 12, 13 y 14 de diciembre. Razas cósmicas, nivel 1 y nivel 2. 12, 13 y 14 de diciembre, Playa del Carmen. Nos vemos por allá también. Y bueno, ya eso ahí se terminarían las conferencias y los talleres de este año, pero vienen más fechas para el primer trimestre del siguiente año, que es 2026. Simplemente agradecerles toda la buena onda, tantos comentarios, tantas sugerencias, y espero haya quedado un poquito más claro este tema. Nos vemos en un par de días con el video de implantación de pensamientos. La mayoría de los pensamientos que pasan por aquí no son nuestros, son implantados.
Les mando un beso, un abrazo y que tengan linda mañana, linda tarde, linda noche. Bye.